Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues una vez más os voy a traer concretamente la biografía de otra persona, de otro artista que está por encima de la genialidad. Bueno, pues que son personas que de alguna manera han aportado muchísimo al mundo. Ya os digo, en cualquiera de sus formas, ¿no? No necesariamente músicos, científicos, cinemateastas y demás, sino también pintores, en fin, un sinfín de personas, pues que ya os digo, que es que su genialidad era tal que es casi imposible de concebir, ¿no? Como una persona, un escritor, por ejemplo, también, pues puede tener tanto talento. Y bueno, pues como es mi canal realmente, pues voy a traer biografías de los personajes, digamos, artistas que yo siempre he admirado de alguna manera y con los que, bueno, que más he profundizado en el estudio de estos personajes, leyendo sus biografías y demás. Y bueno, sin andarme con más rodeos, estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel Ángel Buonarroti, que imagino que todo el mundo pues habrá escuchado oír, vamos, habrá oído hablar de él 150 millones de veces y conocerá la gran mayoría o al menos parte de su obra, ¿no? Concretamente Miguel Ángel nació en el año 1475 y falleció en el año 1564, o sea que tuvo una vida bastante prolongada, ¿no? Y digamos que, bueno, vamos a hablar lógicamente de lo que es su biografía en general, su obra y la muerte de un creador absoluto del Renacimiento. Digamos que Miguel Ángel representa una de las culminaciones más complejas y trascendentales del pensamiento artístico occidental. Su figura no puede comprenderse únicamente desde la perspectiva estética, sino como un auténtico fenómeno histórico total, o sea, en el que confluyen las transformaciones políticas, religiosas, filosóficas y antropológicas de lo que se conoció como el Renacimiento italiano. Fue escultor por vocación, pintor por imposición y arquitecto por madurez intelectual. Y para ser pintor por imposición, tela marinera. Miguel Ángel encarnó una concepción del arte como lucha permanente entre la materia y el espíritu, entre la imperfección humana y la aspiración a lo divino. Así que en esta biografía, ya os digo, vamos a abordar su vida desde una lectura crítica, narrativa y contextual, integrando, por supuesto, producción artística, pensamiento personal, conflictos religiosos y conciencia histórica, con el objetivo de presentar no solo una cronología vital, sino una interpretación profunda del artista como sujeto histórico. Respecto a sus orígenes familiares y el contexto sociopolítico, que siempre sabéis que me gusta tratar, y concretamente hablando de su juventud, desde su nacimiento en 1475 hasta aproximadamente 18 años después, en 1488, Miguel Ángel, ya os digo, nació en Caprese, un territorio dependiente de la República de Florencia, y su padre Lodovico Buonarroti pertenecía a una nobleza rural empobrecida, profundamente consciente de su linaje, pero carente de poder efectivo. Esta contradicción entre nobleza simbólica y precariedad material marcaría la psicología del artista, siempre orgulloso de su estirpe y al mismo tiempo resentido por la falta de reconocimiento social. Entonces, la temprana muerte de su madre, Francesca di Neri, dejó una huella indeleble en su carácter introspectivo y melancólico, así que durante su infancia en Setignano, rodeado de canteros y marmolistas, el contacto físico con lo que es la piedra, ¿no?, se convirtió en experiencia funcional, de manera que desarrolló una relación casi orgánica, digamos, con el mármol, concebido no solo como materia pasiva, sino como entidad viva que contenía la forma en potencia. Algo que fue realmente increíble
de este artista como la copa de un pino que no tengo palabras para definirlo. Bueno, pues aquí lo vamos viendo según va evidentemente evolucionando y cumpliendo años. Y lo que fue muy importante evidentemente fue su formación artística, su humanismo florentino y el descubrimiento de la forma ideal. Concretamente estamos hablando de los años 1488, cuando tenía, como os comento, la mayoría de edad, hasta aproximadamente 1492. La formación de Miguel Ángel no puede entenderse como un simple aprendizaje técnico dentro de los talleres florentinos, sino como un proceso intelectual complejo, porque evidentemente tenía una mente privilegiada, básicamente, entonces tampoco hay mucha más explicación ni más vueltas que darle. Por mucha formación que le quieras dar a un genio, al final la genialidad sale de alguna manera por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, profundamente imbricado en el humanismo tardío que caracterizó, digamos, a Florencia en las últimas décadas del siglo XV, su ingreso con tan solo 13 años en el taller de Domenico Ghirlandaio le proporcionó una base sólida en las artes del dibujo, la pintura al fresco y la composición narrativa. Sin embargo, muy pronto quedó claro que su inclinación natural se orientaba hacia la tridimensionalidad y el estudio del cuerpo humano como estructura volumétrica. Es decir, el verdadero punto de inflexión en su formación fue su incorporación a la Academia de los Jardines de San Marcos, bajo la protección directa de Lorenzo de Medici. Este espacio no funcionaba como una academia formal en sentido moderno, sino como un laboratorio intelectual donde concluyeron artistas, poetas y filósofos neoplatónicos, y allí Miguel Ángel entró en contacto con una concepción del arte como vía de acceso a lo absoluto, en la cual la belleza sensible era entendida como reflejo imperfecto de la idea divina. La influencia del neoplatonismo florentino fue decisiva. La noción de que la forma persiste en la materia y que el artista actúa como mediador entre lo visible y lo invisible se convirtió en uno de los principios fundamentales de su pensamiento artístico. Esta idea se tradujo en una concepción escultórica según la cual la figura humana, y esto es una cosa alucinante de Miguel Ángel, ya habita en el bloque de mármol y simplemente debe ser liberada mediante un proceso casi espiritual. Es decir, este señor veía un bloque de mármol, ¿vale? En frío, o sea, un bloque de mármol, un pedazo de trozo de mármol, y ya directamente él veía la figura. Y decía que lo único que hacía él, o sea, que no era ningún mérito, que lo único que hacía era quitar lo que le sobraba. O sea, estamos hablando de una cosa, ya os digo, pues que solamente puede hacer un genio, ¿no? O sea, que él miraba que tú miras una piedra, ya me dirás tú qué vas a ver ahí. Pues el tío miraba la piedra y ya veía la figura. O sea, entonces pues le quito lo que le sobra. O sea, una cosa impresionante. Las primeras obras conservadas, como La Virgen de la Escalera y La Batalla de los Centauros, revelan ya no solo un dominio técnico precoz, sino una ambición conceptual que trasciende la mera imitación de modelos clásicos. Bueno, fijaos en esta obra, ¿vale? Que ya os digo que fueron las primeras obras conservadas de Miguel Ángel, entre otras. La Batalla de los Centauros. O sea, es que es alucinante. O sea, es alucinante esa perfección de los cuerpos, y eso que ya os digo, estaba comenzando, cómo se pelean entre ellos, fijáis esas figuras retorcidas, agarrándose unas a otras, pero con esos cuerpos, ya os digo, tan musculados, tan masculinos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, son cosas que las ves y dices, manda narices, ¿cómo una persona puede hacer esto, no? O al menos a mí es lo que me pasa. Y os contaré luego una anécdota de lo que me pasó cuando fui a Italia. Y lógicamente fui, sobre todo, entre otras muchas cosas, a conocer la obra de Miguel Ángel personalmente. Entonces, llegamos a un momento
de lo que sería una ruptura política, una crisis religiosa y una afirmación individual que ya se produce entre el año 1492 y el año 1500. Digamos que la muerte de Lorenzo de Medici en 1492 marcó el colapso del entorno intelectual que había protegido y estimulado el desarrollo de Miguel Ángel. Bueno, esto es para flipar, ¿vale? Digamos que esta fue la escultura que hizo Miguel Ángel para, digamos, la tumba realmente de Lorenzo de Medici, que fue eso que marcó en él ese colapso, ¿no?, de lo que era el entorno intelectual y que había estimulado su desarrollo. Esto es alucinante. Y ya os digo, solamente os estoy enseñando lo que es una parte de la obra, porque la obra, a ver, verla completa, ¿vale? Pues es un poco más complicado. Pero bueno, si lo veis así, o sea, es alucinante lo que hacía este hombre con piedra, básicamente. Me da igual, llámale mármol, llámale granito, me da exactamente igual. O sea, es una auténtica locura lo de este señor. Entonces, el ascenso de Girolamo Savonarola y la instauración de un régimen de severidad moral, digamos que transformaron radicalmente el clima cultural de Florencia, por desgracia. Entonces, la exaltación penitencial, el rechazo de la vanidad artística y la condena del lujo generaron un conflicto profundo entre creación estética y moral cristiana. Entonces, Miguel Ángel no permaneció ajeno a esta atmósfera, evidentemente. Lejos de rechazarla de plano, de hecho, absorbió muchos de sus planteamientos, desarrollando una espiritualidad marcada por el temor al juicio divino y la desconfianza hacia la gloria terrenal. Tened en cuenta que en aquella época, bueno, pues la religión estaba muy marcada, ¿no? Esta tensión interior, bueno, pues lo llevó literalmente a abandonar Florencia y a emprender una serie de desplazamientos que consolidaron su autonomía artística. Durante su estancia en Roma, Miguel Ángel ejecutó La Piedad del Vaticano, obra que sintetiza de manera magistral ideal clásico y devoción cristiana. La juventud de la Virgen, la serenidad contenida del conjunto y la perfección formal del mármol revelan una concepción, digamos, de la muerte como tránsito, no como destrucción. Y yo aquí me vais a perdonar, pero os tengo que contar que cuando me fui al Vaticano a ver La Piedad de Miguel Ángel, la Piedad es verdad que te la imaginas como una escultura grande, gigante y demás, pues no. Es una escultura con un tamaño bastante pequeño. Pues imaginaos cómo es la cosa, que cuando la vi, y fijaos que yo no soy religiosa para nada, soy totalmente atea, me puse a llorar, pero de una manera, o sea, me parecía tan sumamente realista ese reflejo, o sea, cómo representa la figura tan a la perfección, con esa madre, con esa mirada triste, ese desconsuelo de alguna manera, sujetando a su hijo después de haber padecido lo indecible, y lo bien representado, las arrugas del vestido, o sea, es que es una cosa que de verdad me vais a perdonar, pero es que es fuera de lo normal. Es que se me empezaron a caer los lagrimones mientras la estaba viendo, que decía yo, es que, digo, qué locura que alguien pueda llegar a crear algo tan maravilloso, tan fuera de lo común, tan, o sea, no tengo palabras realmente para describirlo, o sea, hay que estar ahí y verlo. Porque es que es una auténtica, ya os digo, es que está detallado al máximo nivel, o sea, no le falta ni un solo detalle a la escultura. Las ropas, esa forma del cuerpo con ese peso muerto que tiene, con esa cabeza totalmente descolgada, ¿no? O sea, es frente a la quietud de la madre que de alguna manera sostiene ese cuerpo muerto, ¿no?, sobre ella, esas expresiones, es que es una locura. De verdad es una locura. Fijaos en las manos. Es que son perfectas.
Es una cosa absolutamente alucinante. Y ya os digo, es que, bueno, la juventud de la Virgen, la serenidad contenida del conjunto, y ya os digo, la perfección formal del mármol nos revelaban, ya os digo, una concepción, como os había dicho, de la muerte como tránsito, me estoy repitiendo, no como destrucción, y esta obra, además, constituye una afirmación pública de su identidad artística. Al firmarla, Miguel Ángel proclama su autoría en un contexto donde el anonimato aún era habitual. Por tanto, este periodo representa el paso decisivo de aprendiz protegido a creador consciente de la singularidad. Así que aquí es el momento en el que Miguel Ángel emerge como un artista independiente, capaz de dialogar con la tradición clásica y al mismo tiempo de transformarla desde una sensibilidad profundamente personal. De verdad, ya os lo digo, a llorar como una magdalena. Y luego, todavía más, ya os contaré cuándo. Bueno, esto realmente no sé cómo hacerlo para que podáis ver realmente de cerca. Ya os digo, es que esto hay que verlo, ¿no? En persona. El David, al contrario que la Piedad, es impresionante, es enorme. Y bueno, evidentemente siempre estaban allí, por allí, los de seguridad y tal. No foto, no foto, no foto. Y digo yo, pues mira, con todo mi respeto, es verdad que de qué tal, pero yo hago una foto aquí del David, pero como me llamo María. O sea, ¿cómo no vas a hacer una foto si sabes que a lo mejor nunca más en tu vida vas a volver a Italia? Del David de Miguel Ángel. Entonces, el David y la construcción del héroe moderno, que se realizó entre los años 1501 y 1505, fue un encargo que supuso para Miguel Ángel no solo un desafío técnico sin precedentes, sino una oportunidad para formular una nueva concepción del héroe humano. El bloque de mármol, previamente descartado por otros escultores, que evidentemente no tenían ni la mitad de talento que tenía este señor, se convirtió en el soporte de una de las imágenes más poderosas del Renacimiento. Entonces aquí os muestro a Miguel Ángel lo más completo posible, pero ahora voy a acercaros un poquito más a la figura para que lo podáis ver de manera un poquito más detallada y flipar. Bueno, a diferencia de la iconografía tradicional, Miguel Ángel representó a David antes del combate, en un momento de máxima concentración psicológica, el cuerpo desnudo y monumental, porque ya os digo, es una escultura grande de narices que impone, no celebra la victoria consumada, sino la tensión previa, un poco como Ayrton Senna cuando iba a correr en esa trágica carrera de Tamborelo donde falleció. O sea, es que esa mirada de esa cara de preocupación, de no saber lo que va a pasar, ¿no? Que se refleja perfectamente en el rostro. Entonces, esta elección revela una comprensión profundamente moderna del sujeto humano, definido no por sus logros, ¿no? Sino por su conciencia y su responsabilidad moral. Así que el David se convirtió rápidamente en símbolo político de la República Florentina, encarnando la defensa de la libertad frente a la tiranía. Sin embargo, su significado trasciende el contexto inmediato, es decir, la obra afirma la dignidad del individuo como centro del orden moral y cósmico. El cuerpo humano, tratado con una precisión anatómica extrema, se erige en medida de todas las cosas, pero también en espacio de conflicto interior, es decir, todo esto reflejado en un bloque de piedra, señores, ¿vale? O sea que ya no solamente, ya os digo, esa perfección corporal, ese hombre corpulento, musculado, con esas tal, sino que además transmite, digamos, un poco lo que sería el pensamiento de una figura que es inerte, o sea, pero que puedes leer a través de ella. O sea, es una cosa, ya os digo, que para mí es una pasada. Bueno, hay imágenes que tengo que recortar así, con ese fondo blanco, luego a ver si le puedo poner alguna cosa, porque os dais cuenta de la perfección física de esta persona. O sea,
es que se le notan hasta las venas de los brazos. O sea, aparte de su tableta, además, su corpulencia y demás, esa rigidez en el cuello, o sea, es una auténtica locura, ya os digo. Tampoco me voy a enrollar mucho porque si no, claro, me pongo a hablar y aquí, y como soy un poco flipada con estos temas, pues al final me flipo, ¿no? Entonces, con esta obra, Miguel Ángel alcanza ya una posición central en la escena artística italiana, sin ninguna duda, y consolida una reputación que ya lo acompañará durante el resto de su vida, ¿no? Como es obvio. Entonces, ya luego pasamos a otra fase, que sería la fase de Roma, el poder pontificio y la tragedia del encargo imposible, que abarca un periodo de los años 1505 al 1513. Bueno, pues aquí tenemos a Miguel Ángel por el que lógicamente, aunque sigue siendo joven, pues ya van pasando los años, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, pues llegamos a ese momento en que la llamada del Papa Julio II a Roma inauguró una etapa marcada por la confrontación entre genio creativo y autoridad institucional. El proyecto de la tumba papal, concebido originalmente como un monumento colosal, simboliza la ambición desmedida del poder político pontificio y al mismo tiempo la imposibilidad de satisfacer plenamente sus exigencias. Ya sabéis que esta gente en aquella época era la más poderosa del mundo. O sea, decir curas me quedo corta, es decir, toda esta gente que formaba parte de la iglesia, que eran unos mafiosos de tres pares de narices y que sepáis de los asesinos más reconocidos del mundo, ¿no? Al final, o sea, que es que lo que hacían por detrás no lo queráis imaginar y lo que no se sabe y no se sabrá nunca. Pero bueno, en fin, eran lo peor de lo peor, eran súper poderosos, súper ambiciosos, se creían dioses en la tierra, una auténtica locura. Entonces, bueno, el fracaso progresivo del proyecto, sometido a constantes modificaciones y suspensiones, porque este señor, os digo, es que como se creía Dios, pues pretendía una cosa que incluso para un genio como Miguel Ángel era como, vamos a ver, es que esto no puede ser así, como usted me está pidiendo, o sea, es imposible. Entonces, genera en él una profunda frustración que se tradujo en una sensación de traición y pérdida de sentido, ¿no? Entonces este conflicto alcanzó su punto culminante cuando Julio II lo obligó nada más y nada menos que a asumir la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, tarea para la cual Miguel Ángel no se consideraba preparado ni inclinado. De la marinera, lo que vamos a ver. Bueno, pues aquí tenéis una de las obras más grandiosas y más increíbles, impactantes y maravillosas del mundo. Eh, Me pasó, o sea, yo cuando estaba allí, o sea, la sensación era, es verdad que tuve que esperar una cola increíble de estas que dices, joder, macho. Como en plan en el parque de atracciones, cuando vas un fin de semana, que joder, para subir a una atracción tienes que esperar 2 horas y luego la atracción dura 5 minutos. Pero es que en este caso mereció realmente la pena. O sea, eh, yo estaba allí y estaba como si estuviera en otro mundo. O sea, no me podía creer lo que estaba viendo. Y eso que ya os digo, Miguel Ángel no se consideraba preparado, cuidado. No se consideraba preparado. Y fijaos qué fue lo que hizo este señor. Así que entre 1508 y 1512, trabajando en condiciones extremas, creó una de las obras más influyentes de la historia del arte. Eso sí, lo pasó canutas, porque tenía al tal Julio II dando por saco una y otra vez, ¿vale? Ya os digo, trabajando en unas condiciones muy fastidiadas. Pero el resultado, o sea, es alucinante. Y ya os digo, es que estas cosas, por muchas fotos que veamos, por mucho que hayamos estudiado arte en el instituto, en tal, es que no nos podemos imaginar hasta que no estamos allí. Y lo estamos viendo, ¿vale? No os voy a poner fotos mías porque no me gusta, pero claro, también lo digo, no foto, digo, bueno, yo, o sea, una foto así, como el que no quiere la cosa chaca, es lo que os digo, ¿no? O sea, digo, es que, en fin, que vale, que es un poco como,
jolín, esto supuestamente se hace precisamente para que no se deterioren y demás. A ver, yo no sé hasta qué punto se puede deteriorar mm, una cosa así por esto, pero bueno. Entonces, pues os podréis imaginar, ¿no? O sea, la tensión con la que tuvo que trabajar y demás, pero aún así lo que hizo, o sea, es que estamos hablando que la bóveda no es una simple ilustración bíblica, sino una cosmogonía visual donde el cuerpo humano se convierte en instrumento de revelación teológica. Aquí es que, claro, tenemos que hablar necesariamente de religión sí o sí, porque esto era fundamental. Estamos hablando de papas, estamos hablando de pontífices, estamos hablando de iglesias, estamos hablando del Vaticano. Entonces, eh, es lo que hay. O sea, por muy atea que yo sea, la genialidad de este hombre, o sea, vamos, es que no hay palabras para definirlo, ¿no? Entonces, ya os digo, mm, estas figuras monumentales, cargadas de una energía contenida, expresan una visión dramática de la creación y la caída del hombre. Este periodo consolidó la imagen de Miguel Ángel como artista titánico, capaz de enfrentarse al poder y a la materia con una voluntad casi sobrehumana. Al mismo tiempo sentó las bases de su conflicto interior posterior. La gloria pública alcanzada no trajo consigo paz espiritual, sino una conciencia cada vez más aguda del peso moral de su talento, que es lo que pasa con este tipo de genios, que son tan genios, que a veces, bueno, pues como le pasó a Van Gogh, como le pasó a otros muchos artistas, terminaron de manera trágica porque, ya os digo, o sea, y también músicos de música clásica y demás, y genios como Vivaldi, Sebastian Bach, eh, eh, ahora no me sale el nombre de uno de los principales, como me pasa siempre, pero Beethoven, o sea, es gente que tiene ahí sus momentos de crisis existencial, de alguna manera, muy, no sé cómo explicarlo, muy metidos dentro de alguna manera. O sea, entonces, claro, era un tío que para la época, pues, que era que no se había visto nada igual antes. Entonces, tuvo ese éxito en vida que no tuvieron, por ejemplo, y por desgracia, otros pintores que fueron reconocidos a posteriori, ya cuando no pudieron disfrutar, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de madurez artística, melancolía creadora y la poética del non finito, del 1513 al 1534. Bueno, digamos que el periodo comprendido entre la muerte del Papa Julio II en 1513 y el traslado definitivo de Miguel Ángel a Roma en 1534 constituye una de las fases más complejas y reveladoras de su trayectoria vital y artística. Lejos de representar una etapa de estabilidad tras esos grandes logros de la juventud, estos años estuvieron marcados por una profunda melancolía existencial, una creciente crisis espiritual y una relación cada vez más conflictiva con el poder político y eclesiástico. Maldito eclesiastismo o lo que se llame esto. En este contexto, la obra de estabilidad tras los grandes logros de su juventud, pues digamos, Miguel Ángel adquiere una densidad simbólica inédita eh, y se orienta hacia una reflexión, digamos, radical sobre el tiempo, la muerte y la imposibilidad de la perfección humana. La desaparición de Julio II no puso fin al largo y tormentoso proyecto de su tumba, que continuó persiguiendo a Miguel Ángel durante décadas como una herida abierta. La constante renegociación del encargo, las reducciones sucesivas del proyecto original y la previsión de los herederos del pontífice generaron en el artista una sensación persistente de fracaso moral. Porque es que esta gente tenía unos huevos cuadrados, o sea, de verdad que siempre me han dado asco y con estas cosas más todavía, ¿vale? O sea, porque con un genio como este da gracias, ¿vale? Que se vaya a encargar de hacer la escultura
de tu lugar de descanso supuestamente eterno, ¿vale? Y deja de tocar las narices y lo mismo los herederos y demás. Porque al final, eso, o sea, este conflicto no fue únicamente personal, sino profundamente ético. Ya os digo, es que para él, o sea, ver como imposible algo que también le pasó con la Capilla Sixtina y mirar luego lo que hizo, pues digamos que percibió la imposibilidad de concluir la tumba como una falta grave ante Dios y ante su propia conciencia. Qué pena, ¿no? El tema de que la religión fuese tan influyente. En paralelo, su relación con los Medici se reanudó bajo nuevas condiciones. Vamos a mover esto antes de que se nos vaya. Los papas León X y Clemente VII, ambos miembros de la familia Medici, reclamaron su talento para proyectos destinados a glorificar el linaje familiar, obviamente en Florencia. Entre estos encargos destaca la sacristía nueva de San Lorenzo, concebida como mausoleo dinástico. En este espacio Miguel Ángel desarrolló una de las reflexiones más complejas sobre la condición humana en la historia del arte. Esta imagen que os he puesto aquí es también una de sus obras más reconocidas y más importantes, que es concretamente El juicio final. Pero bueno, volveremos a ello cuando estemos, digamos, terminando de alguna manera. Bueno, aquí os pongo otra imagen de la Capilla Sixtina, no lo puedo evitar, es que es una auténtica pasada. Está todo totalmente repleto de pintura, o sea, cuando entras allí es que es una sensación de estar en ese lugar tan especial, tan... o sea, que mires donde mires, ves, o sea, te quedas anonadado, ¿no? Totalmente, o sea, es una cosa realmente flipante, al menos para mí, ¿no? Entonces, bueno, os quería poner esta imagen para que vierais el techo, que también estaba pintado, es que está todo pintado. Y la Capilla Sixtina no es muy grande, porque no deja de ser una capilla, ¿vale? Pero, aunque no sea muy grande, está repleta de pinturas por toda la capilla. Entonces, entras allí y estás rodeado de tanta, no sé cómo llamarlo, que te quedas, te sientes tan pequeño a la vez también de decir, madre mía, o sea, qué barbaridad, ¿no? De alguna manera. Pues bueno, aquí tenemos la sacristía nueva de San Lorenzo, que ya habíamos visto parte de ella, concretamente esta, ¿no? De Lorenzo de Medici, pero que luego sus descendientes quieren, evidentemente, tener esa sacristía exclusiva para ella, concebida como una especie de mausoleo dinástico. Y en este espacio es cuando Miguel Ángel desarrolla una de las reflexiones más complejas, ya os digo, sobre la condición humana en la historia del arte. Las figuras alegóricas del día, la noche, el crepúsculo y la aurora no representan simplemente el paso del tiempo, sino su carácter inexorable y destructivo. Los cuerpos son poderosos pero inestables, parecen atrapados en posturas incómodas, como si el peso del tiempo los aplastara, que era de alguna forma lo que Miguel Ángel sentía de manera interior. Aquí el ideal clásico de armonía se ve deliberadamente además subvertido. La belleza ya no es promesa de eternidad, sino recordatorio de la caducidad, es decir, de que todo tiene un fin y de que todos nos vamos a morir, literalmente. Entonces la arquitectura misma de esta sacristía actúa como una estructura simbólica que encierra al espectador en un espacio de meditación funeraria total. O sea, que da hasta no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? En este periodo, cuando el concepto de non finito adquiere una dimensión plenamente consciente y filosófica, a diferencia de otras obras inacabadas, sobre todo de su juventud, atribuibles siempre a circunstancias externas a él, las esculturas de madurez, como los esclavos y demás, revelan una poética deliberada de la incompletud. Las figuras parecen emerger de la piedra sin llegar a liberarse por completo, atrapadas entre el ser y el no ser, como hemos visto en la primera imagen de su primera obra. Pero aquí ya no. O sea, aquí ya cada cuerpo es independiente con sus, pues igual que en la vid, ¿no? O sea, donde se pueden definir perfectamente las características, vamos, de cada uno de los cuerpos y sus vestimentas a la perfección. Entonces, en este caso, esta tensión ha sido interpretada por la historiografía como una metáfora del alma humana, prisionera de la materia y aspirante a la trascendencia.
El no finito no debe entenderse como incapacidad técnica o abandono, porque es imposible que este hombre tuviese una incapacidad técnica, o sea, sino como un lenguaje ontológico. Es decir, a partir de aquí Miguel Ángel ya concibe la obra de arte como un proceso inacabable, el reflejo de una verdad divina que el ser humano solo puede vislumbrar de manera fragmentaria, porque estas obras llevan la parrala de años a hacerlas. Y lógicamente él veía que el tiempo se acababa y que no podía estar eternamente, que a lo mejor sus obras quedaban inacabadas. Y esto le producía una profunda tensión, una profunda frustración, ¿no? Porque él era consciente ya de que tenía una edad y esas cosas. Entonces es el reflejo de una verdad divina que el ser humano solo puede vislumbrar, ya os digo, cuando supone una ruptura radical con la idea renacentista de la obra cerrada y perfecta, anticipando sensibilidades modernas y existenciales. Durante estos años la producción poética de Miguel Ángel adquiere un papel central en su vida interior. Sus sonetos y madrigales, porque también tela, revelan una angustia espiritual creciente, marcada por la conciencia del pecado, el temor al juicio divino, qué pena, y la percepción de la vanidad de la gloria terrenal. El artista se interroga constantemente sobre el valor moral de su obra, preguntándose, fijaos, qué manera de creer en algo tan absurdo, con todos mis respetos por aquellas personas que creen y tal, pero preguntándose si el arte lo acerca a Dios o por el contrario lo aleja de la salvación. O sea, daos cuenta de la mentalidad que había en esa época incluso para este tipo de genios. Esta tensión entre creación artística y redención espiritual constituye bueno, pues uno de los núcleos más profundos de su pensamiento. Es curioso, de verdad, es muy, muy curioso y no deja de llamar la atención. Asimismo, el contexto político florentino agravó su estado de inquietud, porque, como sabéis, se produjo la expulsión y posterior restauración de los Medici. Las guerras y la inestabilidad institucional reforzaron su desconfianza hacia el poder temporal. Es decir, aunque vinculado a élites gobernantes, mantuvo siempre una relación ambigua con la autoridad, oscilando entre el servicio obligado, porque es que se le obligó a hacer ciertas cosas que él no estaba convencido, que se sentía incapaz de hacer al loro, y una profunda necesidad de independencia moral. Entonces, bueno, pues hacia 1534, agotado física y espiritualmente, Miguel Ángel decidió abandonar definitivamente Florencia. Este traslado no debe interpretarse como una simple mudanza geográfica, sino como un punto de inflexión existencial, con el que concluye, digamos, una etapa que ha estado dominada por el conflicto interior y se abre ya lo que es un último periodo marcado por la confrontación directa con la escatología cristiana y el destino final del hombre, que alcanzará su expresión más radical con la imagen que os he puesto anteriormente, más radical, en el juicio final. Bueno, esto también es una auténtica pasada, os he enseñado antes una imagen genérica, pero claro, en estas cosas luego hay que irse fijando, ¿vale? En las figuras concretas, sus expresiones, sus movimientos, sus formas de colocar los brazos, sus cuerpos retorciéndose, sus posiciones. Es decir, no solo mirarlo en su conjunto, sino también mirarlo al detalle, ¿no? Para no perderse nada de tanta grandeza. Entonces, en síntesis, la madurez artística de Miguel Ángel no representa para nada una estabilización, sino una profundación trágica de su visión del mundo. O sea, era infeliz, ¿vale? Por eso también le dedico este vídeo, porque de alguna manera su vida, a pesar de su genialidad, pues fue también bastante trágica, ¿no? O sea, y esa maldita creencia tan profunda en el tema de teológico, pues la verdad es que fue una pena. O sea, es que le den, ¿sabes? Que es lo que digo yo. Pero claro, que yo soy atea. Pero es que esta gente creía hasta un punto que toda su vida se
se basaba en ese juicio final, en qué sería de él, si sería aceptado o no aceptado por Dios, imaginaos, ¿no? Eso a día de hoy es una cosa un poco, bueno, hay mucha gente que sigue creyendo en estas cosas, pero si hacemos un análisis real, si las personas realmente hacemos un análisis real de la historia, ¿vale? De la historia desde el principio hasta día de hoy y demás, es que te das cuenta de que todo esto es una milonga, pero para no dormir. O sea, total y absolutamente. Es una invención que fue necesaria para el ser humano y de hecho, a las pruebas me remito. Es decir, ¿cuántos dioses existen en el mundo? O sea, ¿cuántos dioses? Y para toda esa gente, su Dios es el único y el verdadero. Entonces, como vosotros podréis entender, no puede ser que existan, no sé, 3000 dioses diferentes y que todos sean el único y el verdadero. Porque tú puedes creer incluso, bueno, algo hay, no es que crean tal, pero algo hay, pero no sé qué. Vale, o sea, totalmente aceptable. Algo hay. Cuando ya llega un momento en que la ciencia no puede explicar, digamos, la ciencia explica hasta cierto punto la teoría del Big Bang y todo ese rollo, pero hay gente que dice, ya, pero es que alguien antes tuvo que hacer que eso, es lo que te dicen siempre los religiosos y demás, ¿no? Yo digo que todavía no se haya llegado a la conclusión de exactamente qué es lo que pasó o que pudo pasar antes y tal, no significa ni confirma la existencia de Dios como tal, ¿vale? Porque para eso está la ciencia. Y la ciencia es conocimiento cierto por demostración causal, punto y pelota. O sea, pero bueno, no nos vamos a poner aquí a discutir sobre religión porque yo además respeto muchísimo a la gente que cree y tal, siempre y cuando eso no le cause, como le causó a Miguel Ángel, ese estrés, esa frustración de no voy a ser aceptado, sí voy a ser aceptado, lo he hecho bien, lo he hecho mal, he sido moralmente bueno, he sido moralmente malo. O sea, es que, en fin, es un sin vivir esto, ¿no? O sea, es una profunda, trágica, ya os digo, visión del mundo que es lo que me lleva a crimen y tragedia, o sea, a una vida realmente que tuvo su parte trágica en este sentido. Entonces, su obra de este periodo abandona cualquier ilusión de armonía definitiva y se convierte en un espacio de interrogación permanente. Es decir, la belleza deja de ser afirmación y se transforma en herida, en signo visible de la distancia insalvable entre lo humano y lo divino. En esta tensión irresuelta reside precisamente la grandeza y modernidad de Miguel Ángel. Bueno, aquí tenemos una imagen más nítida y más completa de lo que es la obra del juicio final. Bueno, a ver, completa, más completa, mira, falta todo esto, ¿no? O sea, pero de lo que puede captar evidentemente una pantalla, porque es imposible que la pantalla capte la obra completa, como os podréis imaginar, vamos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Ya os voy a poner una imagen de ya el estado de Miguel Ángel, cómo se encontraba físicamente y el aspecto que tenía. Bueno, la obra es así oscura, es decir, eso negro que se ve ahí forma parte del cuadro como tal. Pero aquí ya vemos a un Miguel Ángel pues que está desgastado físicamente, que ya tiene una edad, evidentemente ya ha pasado muchísimo tiempo, y entonces, bueno, pues esto lógicamente se ve en todo hijo de vecino, de eso no se libra nadie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues pasamos ya a lo que sería el juicio final y la crisis espiritual del Renacimiento. La ejecución del juicio final en el muro del altar de la Capilla Sixtina constituye uno de los momentos más decisivos, no solo de la trayectoria de Miguel Ángel, sino en la historia del arte occidental. Esta obra marca una ruptura definitiva con el equilibrio clásico del Alto Renacimiento y manifiesta de forma visualmente contundente la crisis espiritual, teológica y antropológica de la Europa del siglo XVI. Cuando Miguel Ángel inició el proyecto en el año 1536, el contexto histórico había cambiado radicalmente respecto al momento en el que pintó la bóveda. Hablamos ya de que la reforma protestante habría fracturado la unidad religiosa de Occidente, Roma había sido saqueada en 1527 y la autoridad moral de la Iglesia se encontraba profundamente cuestionada
toma ya, para que veáis que, bueno, en fin. En este escenario, pues el juicio final no puede interpretarse como una simple escena escatológica, sino como una respuesta artística a una civilización en crisis. Como hemos visto en la imagen, Cristo aparece en el centro como juez supremo, no ya como figura misericordiosa, sino como un poder absoluto e inapelable. Su gesto violento, casi airado, rompe con la iconografía tradicional y transmite una sensación de inevitabilidad y terror sagrado. La Virgen retirada y contenida ya no intercede, el tiempo de la gracia ha concluido, y este detalle resulta crucial para comprender la teología implícita en la obra, profundamente marcada, como vemos aquí incluso en su rostro, por la angustia del juicio y la condenación. Los cuerpos desnudos, retorcidos y en movimiento perpetuo, como os he comentado mientras os mostraba la imagen, configuran una masa humana que está sometida a fuerzas superiores. Aquel cuerpo deja de ser esa celebración de la belleza ideal y se convierte en territorio de castigo, transformación y destino. Miguel Ángel utiliza la anatomía no ya como fin estético, sino como lenguaje moral. Cada músculo tenso, cada gesto desesperado, expresa una condición espiritual. Si vemos a todas las personas que rodean como tal a esa figura, ¿no?, de Jesús, de alguna manera. La recepción de la obra fue polémica desde el inicio. Las acusaciones de indecencia y paganismo reflejan el cambio de sensibilidad promovido por la Contrarreforma. La posterior censura de los desnudos, ejecutada por Daniel de Volterra, no solo alteró la obra materialmente, es que le obligó a vestir los cuerpos desnudos, sino que simbolizó el conflicto entre libertad creativa y control ideológico. Lamentable. El juicio final se erige así como testimonio visual del final del Renacimiento clásico y el inicio de una nueva era marcada, lamentablemente, por la represión doctrinal y el dramatismo existencial. Con lo cual llegamos a lo que es la arquitectura tardía y la síntesis espiritual, San Pedro del Vaticano, del año 1541 al 1564. Digamos que es la última etapa de su vida, donde Miguel Ángel desplazó progresivamente su actividad hacia la arquitectura, porque es que ya hay que ser genio para ser una máquina en escultura, en pintura y además en arquitectura, incluso poesía. Luego también tenemos lógicamente el ejemplo de Leonardo da Vinci, que también tela marinera lo de ese hombre. Y luego, de manera personal, a mí uno de mis pintores favoritos fue sin ninguna duda Pedro Pablo Rubens, y de hecho es el autor de uno de mis cuadros favoritos, sin ninguna duda, y ya en su momento, con mucho tiempo, porque voy a meter muchas cosas de por medio, le haré también un vídeo, porque este hombre sí que falleció bastante joven, porque tuvo gota y demás, pero bueno, tiene un cuadro que de verdad es alucinante. Pero bueno, ya lo veremos en su momento cuando hablemos de Pedro Pablo Rubens. Ahora estamos con Miguel Ángel. Entonces, bueno, su nombramiento como arquitecto principal de la Basílica de San Pedro en 1546, bajo el pontificado de Paulo III, no fue únicamente un reconocimiento técnico, sino la culminación de las culminaciones de su autoridad moral y artística dentro de la Roma pontificia. Miguel Ángel heredó un proyecto complejo y fragmentado, resultado de múltiples intervenciones previas, y su principal contribución consistió en la unificación conceptual del espacio, eliminando soluciones dispersas y devolviendo coherencia simbólica al edificio. Ahora lo vamos a ver. Bueno, os había puesto esta imagen porque quien no conoce esta famosa imagen de Miguel Ángel, porque es imposible no conocerla, yo creo que aquí la veis perfectamente. Bueno, aquí como veis es que no lo puedo evitar, ¿no? Esto es la creación de Adán, básicamente es lo que significa la obra, ¿vale? De alguna manera, como ese ser poderoso crea al ser humano como tal, como era conocido, ese mito, ¿no?, de Adán y Eva y demás. Y creo que es una de las pinturas también más conocidas, ¿no?, de Miguel Ángel. O sea, creo que de esto no hay ninguna duda. Pero bueno, es que para mí son todas conocidísimas, quiero decir. Pero bueno, estamos con que empieza con el tema de la arquitectura y concretamente, y nada más y nada menos, con la cúpula, ¿vale?
O sea, de lo que es San Pedro del Vaticano. O sea, que es que ya tiene narices. Bueno, pues aquí tenemos nada más y nada menos que la cúpula de San Pedro. Es un elemento central de su diseño, ya os digo, a diferencia de sus esculturas juveniles, donde la forma parece luchar por liberarse de la materia. En esta arquitectura tardía, la forma se somete a una lógica espiritual más austera. La monumentalidad de San Pedro no busca impresionar por exceso ornamental, sino por gravedad y sentido trascendente. El espacio, digamos, que se convierte en experiencia teológica. Durante estos años, Miguel Ángel trabajó sin remuneración significativa, impulsado por una concepción casi penitencial del arte, y la arquitectura adquirió para él un carácter expiatorio, es decir, una forma de preparación espiritual ante la muerte, que evidentemente, pues, según el paso de los años, la ve cada vez más cerca. Esta actitud se refleja también en sus últimas esculturas, como La Piedad de Rondanini, donde el cuerpo se desmaterializa y la forma parece disolverse. Bueno, aquí tenemos evidentemente una imagen de la cúpula por dentro, porque a ver si os creéis que el trabajo simplemente supuso realizar lo que hemos visto en el exterior. No, esto fue un trabajo de 3 pares de narices, por no decir otra cosa. O sea, esto es una auténtica barbaridad lo que hace este hombre. O sea, yo ya os digo, no dejo de flipar, y eso que me he cansado de verlo, claro. Bueno, aquí podemos ver perfectamente la Piedad de Rondanini, que no tiene absolutamente nada que ver con la otra piedad que habíamos visto, evidentemente. O sea, es que no tiene nada que ver, mirad. O sea, estamos hablando de una obra ya totalmente distinta, como se estaba comentando. Y ya os digo, es que el cuerpo ya ni siquiera está, digamos, bien desmarcado de alguna manera, donde se notan perfectamente las venas de las manos. No, es una figura que parece inacabada, ¿no? De alguna manera. Ya os digo, es que aquí el cuerpo es como si se disolviese. Entonces, se abandona definitivamente la aspiración a la perfección formal, como hemos dicho, porque ya no busca imponerse al tiempo, sino aceptar la incompletud como condición humana, y anticipa una sensibilidad moderna donde el arte deja de ser afirmación absoluta y se convierte en interrogación permanente. Y bueno, llegamos ya realmente al final, pero antes de eso, bueno, pues os quería poner una obra que yo creo que no se puede dejar pasar, que es el Moisés, evidentemente. Bueno, esta obra también os digo yo que es impresionante cuando estás ante ella. O sea, es una emoción permanente. Yo me emocionaba de una manera cuando veía estas obras que decía, madre mía, digo, qué barbaridad. Digo, ¿cómo se puede crear algo así? Ya os digo, o sea, es alucinante. Pero bueno, llegamos al momento final, que es la muerte y el traslado del cuerpo y la construcción del mito de Miguel Ángel en el año 1564. Miguel Ángel falleció concretamente el 18 de febrero de 1564 en Roma a los 88 años nada más y nada menos. O sea que su vida fue larga, semitrágica pero larga, tras una breve enfermedad. Su longevidad excepcional le permitió ser testigo de una transformación completa, fijaos, de distintas épocas históricas, del Renacimiento, desde su auge humanista hasta su crisis espiritual. Entonces la muerte del artista fue inmediatamente interpretada como un acontecimiento histórico de primer orden. A pesar de haber pasado sus últimos años en Roma, Miguel Ángel manifestó reiteradamente su deseo de ser enterrado en Florencia, la ciudad que había marcado su formación y su identidad. Su sobrino Leonardo organizó el traslado clandestino del cuerpo, evitando la apropiación simbólica por parte de estos sinvergüenzas de Roma, ya sabéis a quién me refiero, y este gesto no fue meramente familiar, sino profundamente político y cultural. Así que el funeral, celebrado en Florencia, fue una ceremonia solemne que consagró públicamente la figura de Miguel Ángel como genio nacional. Su sepultura
en la Basílica de Santa Croce, lo integró en el Panteón Cívico de la ciudad, junto a otras figuras ilustres. El monumento funerario diseñado por Giorgio Vasari contribuyó decisivamente a la construcción del mito miguelangelesco. Aquí la tenemos, esta es tan solo una parte, es que es imposible coger en la foto la parte completa porque también es una escultura divina, también hay que decirlo. Y desde ese momento Miguel Ángel dejó de ser únicamente un artista para convertirse en símbolo. Su vida fue reinterpretada como paradigma del creador solitario, atormentado y casi profético. Esta mitificación influyó profundamente en la concepción moderna del artista como sujeto excepcional, separado de la sociedad común, y la muerte de Miguel Ángel ha sido leída por la historiografía como el cierre simbólico del Alto Renacimiento. Con él, digamos que desaparece la confianza absoluta en la armonía entre hombre, naturaleza y divinidad, que aquí la única divinidad era él, y su obra final no ofrece respuestas, sino preguntas abiertas, tensiones irresueltas y una profunda conciencia de lo que es la fragilidad humana, lo que fue la fragilidad humana de este hombre atormentado. Bueno, como hice ya en una foto anterior, como no puedo meter toda la imagen en una sola, porque según la voy haciendo grande, pues se va perdiendo parte de su totalidad, ¿vale? Pues aquí os muestro una fotografía con ese fondo blanco, donde se ve básicamente lo que es el sitio donde a día de hoy se encuentra el cuerpo de Miguel Ángel, gracias a las pericias, digamos, de su sobrino, porque vamos, si llega a ser por lo que es la iglesia en Roma, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, en fin, sin ninguna duda esto era lo que Miguel Ángel quería, ser enterrado en Florencia, y por suerte pues fue un último deseo cumplido, que era lo menos que se merecía un artista de su nivel. Es que ya supera la genialidad y bueno, yo creo que ya más o menos os he contado lo más importante de Miguel Ángel, os he ido poniendo sus obras más simbólicas, más importantes, y yo creo que con esto poco más tengo que decir. Vamos a poner una imagen de Miguel Ángel y con esto terminamos el vídeo. Me despido, espero que os guste, que no os parezca un rollo. Entiendo que a los que no os guste el arte, pues os traiga bastante al pairo lo que puedo contar aquí, pero bueno, yo tenía esa necesidad de hacerlo, creo que forma parte de lo que consiste mi canal, y ya os digo, también habrá personajes históricos, habrá personajes de todo tipo, ya os digo, de todo tipo, y que para mí pues, han significado algo, o he profundizado mucho más en el estudio de, de sus, digamos, de sus genialidades que de otras, ya os digo, o sea, tanto si estoy hablando de un director de cine como en el caso de Rob Reiner, como si estoy hablando de Felipe II, del que también que sepáis que voy a hacer un vídeo, porque Felipe II impresionante, a pesar de la leyenda negra que hubo sobre él, ¿no? Lo que también sufrió ese hombre de la marinera. Así que sepáis que vais a tener un vídeo de Felipe II. Otra cosa es que me digáis, pues que sepas tú que no lo vamos a ver. Bueno, vale, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso ya no depende de mí. Así que nada, como os comento, una imagen de Miguel Ángel y me despido. Muchas gracias. Bueno, perdonadme, pero voy a hacer un añadido por último al vídeo que se me ha pasado y que ya lo tenía aquí preparado, pero se me ha ido. Y que son, digamos, las frases más conocidas y significativas que dijo Miguel Ángel a lo largo de su vida. Entre ellas, por ejemplo, vi al ángel en el mármol y tallé hasta ponerlo en libertad. Una de las más citadas sobre su visión de la escultura, atribución tradicional, porque él era principalmente escultor, como recordamos, la perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de cosas pequeñas. Aún estoy aprendiendo. Frase que resume su actitud ante el arte incluso en la vejez. Otra de sus frases: el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que apuntemos demasiado alto y fallemos, sino que apuntemos demasiado bajo y acertemos. Una genialidad, sin duda. Otra de sus frases: si la gente supiera lo duro que he trabajado para conseguir mi maestría, no parecería tan maravillosa. El verdadero artista trabaja por amor a su obra y no por dinero. Todo bloque de piedra tiene una estatua en su interior.
es tarea del escultor descubrirla. La fe en uno mismo es la mejor y más segura vía. No hay mayor daño que el tiempo perdido. ¿Qué razón tiene? La escultura es el arte de quitar y digamos que resume su idea de liberar la forma, como os digo, que ya existía para él en la materia. O sea, decir eso, vi al ángel en el mármol y lo tallé hasta ponerlo en libertad, que es alucinante. Y una de las más citadas sobre su visión de la escultura, atribución tradicional, esa de que la perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de cosas pequeñas, aún estoy aprendiendo. Ya os digo, es la frase que resume su actitud, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con lo de que no hay mayor daño que el tiempo perdido, sin ninguna duda. Y esto es para todos en general. Aprovechemos el tiempo porque hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Desgraciadamente, en cualquier momento, pues, como ha pasado, como en innumerables ocasiones, incluso con gente muy joven y demás, pues de repente sufres una tragedia por el motivo que sea, porque hay 20.000 motivos por el que pueden suceder, desde enfermedades hasta accidentes, hasta en fin. Y no con ello quiero ser pesimista, todo lo contrario, quiero decir que la vida es tan efímera y el tiempo pasa tan rápido que de verdad tenemos que intentar aprovecharlo siempre al máximo e intentarlo darlo todo para poder decir, por lo menos cuando te vayas, me voy con la conciencia de que he disfrutado todo lo que he podido. Y lo dice una persona que tiene unos traumas bastante importantes. Pero igualmente esa es mi idea, o sea, yo lo pienso realmente, ¿no? Aunque a veces lamentablemente no pueda llevarlo a cabo. Así que ya ahora sí que sí, me despido, muchas gracias y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.